jeta. Aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Ellos también son noticia. Los protagonistas de la semana en la Mesa de los Comunes. 50310714 en Twitter, @de los comunes, en Facebook, La Mesa de los Comunes, y un mail, lamesadeloscomunes@fmradiocultura.com.ar. Ya está en el piso con nosotros Santiago Puzo, vicepresidente de la ONG Basta de Demoler, que se encarga de defender el patrimonio urbanístico de la ciudad, los edificios y todas esas cosas lindas que hay en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, los edificios, pero no solamente los edificios son parte del patrimonio de Buenos Aires, sino también los parques históricos, las plazas históricas, las calles adoquinadas, algunas veredas, lo que es el paisaje urbano en general, ¿no? Ajá. No solamente edificios. No solamente edificios, bueno, las farolas antiguas, distintos elementos urbanos que se preservan, algunos que quedan y otros que ya, bueno, prácticamente se van desapareciendo por el paso del tiempo, pero no por el paso del tiempo, sino principalmente por una falta de conciencia de muchos funcionarios que consideran algunas cosas que son viejas y las reemplazan por otras modernas, mientras que tenemos muchos modelos en otras ciudades del mundo donde incluso se mantienen desde principios de siglo, de fin de siglo pasado, antiguas lámparas en las columnas de alumbrado, sí, rejas. También supongo que el mercado, con tanto edificio que se quiere construir, supongo que también debe ejercer una presión. Sí, con el tema inmobiliario es digamos como que hay dos grandes cuestiones. Uno es el patrimonio que es propio del Estado, como pueden ser lo que te decía, el mobiliario urbano, por ejemplo, las estaciones de subte, las bocas de hierro forjado de las estaciones de subte, algunos bancos antiguos, bueno, distintos elementos, algunas columnas de ventilación que quedaron de otras épocas. Después los edificios públicos, como por ejemplo las escuelas históricas, están las escuelas sarmientinas, de fines del siglo pasado, de comienzos del siglo XX. También los hospitales públicos, claro. Gran parte de los hospitales públicos tienen gran valor patrimonial, están enmarcados por parques y jardines que fueron concebidos con muchísima seriedad en esa época y hechos por paisajistas importantes. Entonces, por un lado ese patrimonio público y después por otro lado, bueno, por supuesto también lo que son las calles, claro. las veredas, hay veredas históricas que se mantienen con lajas, por ejemplo, enfrente de la iglesia del Pilar, en Recoleta, se mantiene una de las pocas veredas de lajas de la época de la colonia. Por ejemplo, en San Telmo existía toda una vereda de lajas que se retiró en el año 2001 para reemplazarla por baldosas modernas. Bueno, eso es parte del patrimonio público, cosas, ¿no? El patrimonio en manos del Estado. Y después el patrimonio privado, que sí son los edificios particulares, que ya es una situación que es similar, pero por tratarse de propiedad privada, las normativas son diferentes, y también en algunos casos tomando modelos de ciudades latinoamericanas o europeas que obligan en cierta manera o promueven desde otros lugares también la conservación de esos edificios antiguos por parte de los propietarios. Santiago, ¿de qué manera ustedes están haciendo una acción de protección sobre estos bienes? ¿De qué forma? Bueno, nosotros lo primero que empezamos a hacer fue, a través de la protesta, generar una conciencia ciudadana. En Buenos Aires, hace 6 o 7 años, el tema del patrimonio estaba reducido a especialistas, historiadores o arquitectos y urbanistas. Nosotros un poco la intención, como vimos que la destrucción era realmente muy importante, lo que se estaba produciendo en Buenos Aires, y los organismos y estas personas, que
muchos de ellos participantes de estos organismos del Estado, no estaban actuando o estaban actuando de una manera muy solapada, sin tener realmente un alcance importante en lo que es la preservación concreta de esos bienes. Lo que quisimos hacer es sacar el tema al público para que el ciudadano común viera lo que estaba pasando, visibilizar el tema, y a raíz de eso, que el propio ciudadano, al conocer su patrimonio, al conocer que tiene derechos sobre el patrimonio y que es necesario protegerlo, bueno, hacer propia esa lucha y que no quedara en manos de unos pocos. A partir de ese trabajo que vienen llevando desde el año 2007, han evitado que se demuelan muchísimos edificios. Por ejemplo, el Teatro del Picadero, que dentro de poco se reabre las puertas. Bueno, el Teatro del Picadero fue una de las primeras causas nuestras que tomamos. En diciembre del 2007 nosotros nos enteramos que lo estaban por demoler. Era un empresario que había comprado varias parcelas en la calle, en el pasaje Santos Discépolo, que está en Callao y Corrientes, sí, a media cuadra. Es un pasaje curvo donde antiguamente pasaba por ahí la locomotora, la porteña. Nos enteramos que lo estaban por demoler. El propietario había comprado 4 parcelas y la idea de él era hacer una torre. Y bueno, nosotros nos comunicamos primero con los autores, porque el Teatro del Picadero fue muy importante, digamos, más allá de su valor arquitectónico, que lo tiene porque es una obra del 1920 y es muy interesante su fachada. Ahí había sido una propuesta teatral en el año 1981 que se llamó Teatro Abierto. Pacho O'Donnell, Mirta Busnelli, Graciela Dufo, muchos autores argentinos que en plena época de la dictadura decidieron hacer una propuesta teatral de autores argentinos al margen de la política oficial de censura. Incluso en esa época, o sea, la propuesta terminó a las pocas semanas de comenzado porque sufrió un atentado con una bomba. Entonces, bueno, el valor simbólico para la cultura de Buenos Aires y la cultura de Argentina... No solo arquitectónico, ahí ya supera lo arquitectónico, digamos, también. Exacto, y bueno... Histórico. El teatro no estaba protegido por ley, entonces nosotros nos comunicamos con los actores que habían participado de Teatro Abierto, que se movilizaron enseguida con Argentores, que es una de las sociedades que nuclea a los autores de teatro, y nos presentamos en la justicia. La justicia detuvo la demolición en cuestión de horas, y después el gobierno se allanó a la demanda, o sea, reconoció que el teatro tenía valor histórico y que había que preservarlo, que no estaba protegido hasta entonces, y bueno, finalmente bueno, el resultado... Lograron el resultado. Sí, después de muchas negociaciones, porque fue un tema bastante conflictivo, el teatro se inaugura el martes próximo, así que aprovecho para invitar a los que quieran asistir y que estén enterados, porque realmente va a ser un circuito teatral interesante, incluyendo al Picadero. Seguimos charlando con Santiago Puzo, vicepresidente de la ONG Basta de Demoler, ONG que se encarga de trabajar para defender el patrimonio urbanístico de la ciudad. Recién nombrabas que la justicia evitó que se lleve adelante la obra y que finalmente salvó el teatro. ¿Siempre tienen que llegar a la justicia? Mira, por nuestra experiencia en los últimos años, ir a la justicia es el método más rápido y más eficiente, lamentablemente, ¿no? Porque en realidad el que está a cargo de la tutela del patrimonio es el gobierno de la ciudad, que incluye la legislatura y los otros 2 poderes, la justicia y el poder ejecutivo, pero el ejecutivo es el principal promotor o debería ser el principal promotor de la defensa del patrimonio. Lamentablemente en los últimos años, si bien hubo algunos avances, es mucho más el avance de lo que es la construcción indiscriminada en los distintos barrios y una política casi de mirar para otro lado con respecto a lo que se está perdiendo. Justamente ayer salvaron un edificio en Sucre al 2200. Sí, exactamente. Eso es en Núñez. En Núñez. El gobierno de la ciudad dio un permiso de demolición para este edificio, siendo que estaba protegido por la ley que ampara a los edificios construidos antes del año 1941 y además
reconfirmada esta ley por una disposición de la justicia, que fin de año, como la ley tiene una fecha de caducidad, terminaba en el 2011, recurrimos a la justicia porque la legislatura no había tratado la ley, la prórroga de esa ley, y entonces ante el peligro de que viniera una ola de demoliciones sobre muchísimos edificios de valor, la justicia salió en la defensa de estos edificios y bueno, justamente acá el gobierno vimos que le dio el permiso de demolición a pesar de esta ley. Vale aclarar que era un edificio, un inmueble realizado por el arquitecto Gianotti, que entre tantos edificios importantes que hizo, tiene la confitería del Molino. Exacto. Y las galerías Güemes también, por ejemplo, que son una obra muy linda para ver, porque se puede entrar, ¿no? Ahí en el centro de Buenos Aires. Está perfecto. Yo vivo en un barrio que fue literalmente arrasado por esta ola de progreso. Lamentablemente acá el progreso siempre se vincula a eso, ¿no? Arrasemos, privaticemos, hagamos este tipo de cosas. Yo soy de Villa Urquiza. Sí, ese es el progreso concebido por los inversores inmobiliarios, sí, ¿no? Porque el progreso para los vecinos no pasa por ahí. No, yo me acuerdo de las movilizaciones que hacían los vecinos, me acuerdo también de las intervenciones que ha tenido la gente de Basta de Demoler, la Asociación Vecinos de Villa Urquiza, que por ejemplo ahí salvaron un teatro que hoy es usufructuado incluso por el gobierno de la ciudad, como el 25 de mayo. Sí, un teatro que iba a ser... no iba a ser demolido, pero sí iba a ser transformado en un boliche, en una disco. De hecho, le quitaron la cámara de agua. Claro. Sí, en Villa Urquiza, bueno, también hablando del patrimonio en manos del Estado, la calle adoquinada, o sea, toda la avenida Directorio, que son varias cuadras de un adoquinado que se mantiene perfecto, casi perfecto. También, digamos, contrarrestando los argumentos de algunos funcionarios que creen que el asfalto tiene que dominar y cubrir todas las calles antiguas de Buenos Aires, mientras que tenemos modelos, por ejemplo, en Berlín, que es una de las ciudades más modernas de Europa y del mundo, que tiene un 30% de calles adoquinadas que se conservan y se preservan, el Estado las preserva. Ojalá podamos lograr eso. Tenemos muchísimas más preguntas nosotros para hacerle a Santiago. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más de la Mesa de los Comunes.